Buenas tardes, soy su amigo y hermano, el pastor Felipe Mendoza. Les hago compañía. Mantengan en comunión y manténganse en oración, porque eh, aunque haya vivido nuestra hermana nación de Bolivia, la renuncia del presidente, todavía hay celebraciones y hay desórdenes en las calles y todo esto matiza una crisis que se puede agudizar, que todavía no ha terminado. Así que estamos contentos con que eh, Evo Morales haya renunciado y que le dé la oportunidad al hermano país de Bolivia de que ellos mismos proyecten y tracen el futuro que ellos se merecen, pero tenemos que orar porque todavía hay desórdenes. Saben que en Río Revuelto hay ganancia de pescadores y todavía hay personas que están en la calle tratando de hacer desórdenes, esa cosa. Un aplauso a Bolivia porque están en el camino correcto. Ya las Fuerzas Armadas, el pueblo, la iglesia se unieron estos sectores y mire lo que han logrado. Porque decía esta mañana cuando la energía eléctrica me interrumpió que la iglesia es un poder. La iglesia es un agente de cambio social. Hay un poder político, hay un poder económico y la iglesia es un poder. Tiene más poder que el poder económico y tiene más poder que el poder político, la iglesia. Lamentablemente hay hermanos que por H o R, no vamos a ver por qué, eh, se inclinan por escudarse en otros poderes y se olvidan de que la iglesia es un poder, la iglesia es un ente de liberación, de poder, de gloria y de autoridad. Así que le damos un aplauso al pueblo de Bolivia porque ya Evo Morales no será más su presidente. Solamente deben orar para que Dios le dirija sobre cuáles hombros depositar el futuro seguro de su nación. Eh, en otra oportunidad les hablaré sobre la iglesia como un agente de cambio social, porque la iglesia es un agente de cambio social, pero tenemos un tema abierto sobre el cual estamos conversando y queremos pues darle seguimiento al mismo. La paz del Señor continúe con todos ustedes. Dios les continúe bendiciendo, el Señor continúe siendo su compañero de camino y el Espíritu Santo les fortalezca y les inspire y les motive a trazar el camino correcto de las enseñanzas escriturales que acercan al hombre a Dios y a su voluntad. Estábamos hablando en la clase pasada que cuando Adán pecó, Adán cambió varios elementos por otros elementos. Y dijimos que Adán cambió la relación de amistad con Dios, la cambió por una religión. Adán cambió el huerto por la tierra. Adán cambió el conocimiento, la sabiduría por el conocimiento. Adán cambió el escuchar la voz de Dios y obedecerla por escuchar y complacer la voz de otros a través de la mujer. Adán cambió unos 7 elementos que son lo que se traducen en la condición de cautividad en la cual se encuentra el hombre hoy en día. Nosotros vamos a tratar de que el evangelio que nosotros vivamos, que prediquemos, sea lo más afín, lo más cercano a las enseñanzas del Señor Jesucristo y a las enseñanzas de los apóstoles escriturales. Siempre que yo le hable de apóstoles, estoy hablando de los apóstoles escriturales. Y dijimos que la primera cautividad que Satanás activó en el ser humano caído la íbamos a ver hoy.
El trabajo de Satanás inicia con ponerle a pensar en lo que él quiere que tú hagas. Ahí inicia su trabajo. Satanás no puede obligarte a pecar. Satanás no puede obligarnos a pecar. Satanás tiene un arma estratégica que es entablar una conversación con las personas a las cuales pretenda cautivar. Entonces, el trabajo de él inicia con ponerte a pensar en lo que él quiere que tú hagas. Satanás no puede ni obligarte a pecar, ni puede hacer que tú peques en contra de tu voluntad. Si pecásemos en contra de nuestra voluntad o si lo hiciéramos inconscientemente, Dios no lo computa como pecado. Él necesita que tú seas persuadido, que tú analices y sopeses y que entonces tú concluyas, que tomes una decisión. Porque la determinación de pecar debe salir de ti. Por eso fue que le dije que Eva fue la primera persona que peca, pero por ella no heredamos el pecado. Porque las escrituras esclarecen que Eva fue engañada, pero Adán no fue engañado. El pecado de Adán fue un pecado consciente. Y ahí viene la cautividad del ser humano. El pecado que Dios registra, el pecado que Dios asienta, el que Él computa, es cuando de tu propia concupiscencia eres atraído, eres seducido y tú concluyes ir contrario a lo que tú sabes que Dios dice que no podemos hacer. Ahí es cuando tú pierdes tu identidad y obras contrario a lo que tú sabes que Dios dice que no se haga, obras contrario a lo que tú sabes que Dios reprende, obras contrario a lo que tú sabes que Dios tiene como negativo en el desarrollo de la relación entre tú y Él. Recuerden que la primera presea que Jesucristo logra para exhibírsela a la iglesia fue que Él llegó un momento en el ministerio, después de habernos enseñado a predicar, a ministrar liberación, después de haber enseñado todo lo que Él enseñó, llega un momento en el cual Él dice, ya no serán más mis discípulos, sino mis amigos. Porque Él vino a restaurar todo lo que Adán cambió con la derrota en el huerto. En el material del libro Una derrota en el huerto que yo escribí, ahí ustedes encuentran detalles sobre eso. Entonces Él viene a restaurar todo lo que Adán pierde en el huerto. Y lo primero que restaura es la relación de amistad. Porque lo primero que Adán cambió cuando pecó fue que cambió la relación de amistad entre él y Dios. Y ante ese vacío, entonces se abre la puerta para que se pueda formar lo que se llama la religión, como usted la conoce hoy en día. Entonces, antes de la religión había una relación con Dios y por el pecado de Adán esa relación se atrofió, se malogró y ahí comienza la cautividad del hombre. Entonces, el arma principal de Satanás es seducirte a través de un pensamiento, a través de una conversación, con que Dios te ha dicho. Recuérdese, una mente amplia, inclinada al mal, puede lograr que una mente que no esté inclinada al mal haga lo que esa mente quiere que haga. Y esa fue como se ventiló el acercamiento, el approaching con Eva y Satanás. Satanás indujo a Eva por engaño a hacer lo que él quería que ella hiciera y Adán determinó, sin ser engañado, complacer a su mujer y desobedecer a Dios. Con que Dios te ha dicho, le dijo Satanás a Eva. De esa manera sutil inició el ataque de Satanás contra la raza humana en la persona de Eva. Cuando la mujer le prestó atención a estas palabras, ellas se empoderaron de la mente de Eva hasta engañarla y hacer que ella encontrara belleza en lo prohibido y actuó
desobedeció. Las palabras son como la semilla y tu mente es la tierra fértil. Por eso le hablaba de la propaganda de los medios de comunicación. Nos venden tanto una idea y usted la absorbe tanto porque la fe viene por el oír por la palabra. Entonces usted viene y hace lo que usted no tenía programado hacer. A veces hace lo que usted no puede hacer, ni económicamente, ni éticamente, ni moralmente, porque es que esa propaganda, lo mucho que usted la oye, usted la asimila y la hace parte de sus planes, de su meta. Entonces las palabras son como la semilla y tu mente una tierra fértil. Y la tierra fértil de Eva sembrada dio sus primeros frutos o cautividades. La primera cautividad que se activó en el hombre cuando el hombre peca, la primera cautividad que se activa cuando el hombre peca, recuerde ese hombre, Adán, Eva y Adán, Génesis capítulo 5, versículo 1, recibían el mismo nombre. Tanto a Adán, el masculino, como a Eva, Dios los llamó a ellos Adán. Entonces, cuando el hombre peca, la primera cautividad que se activa en el ser humano es la vista. La vista fue cautivada, fue la primera cautividad que el diablo activó en el ser humano caído. Satanás cautiva los 5 sentidos para esclavizar al hombre. Los 5 sentidos Él los utiliza para esclavizar al hombre. Las palabras del enemigo hicieron que la mujer viera belleza, viera armonía, viera algo agradable en el árbol. Y que esos frutos eran codiciables y que saciaban una necesidad. Y en ese momento, tan pronto ella vio ya activada la vista conforme a la codificación que hace el enemigo, entonces ella cambia, sustituye la visión por la vista. La vista es una función de los ojos, del ver. La visión es una función del espíritu. Por visión usted ve la revelación de Dios, ve el plan de Dios, ve el plan de la voluntad de Dios, ve lo que Dios ha determinado para ti, para tu ministerio, en tu presente y en el porvenir. Por la vista tú ves lo que existe, lo creado. Y le dije que siempre que hablo de visión y de vista, tengo que mencionar al doctor Joaquín Balaguer, que era un visionario. No que yo esté de acuerdo con su política, o no estamos hablando de eso, sino que era un visionario. Él era ciego, él no tenía vista, pero tenía visión. Entonces el hombre de Dios tiene que moverse por visión. Y la Biblia está llena de ejemplos de cómo la vista hace que el hombre yerre, cómo la vista hace que el hombre se aparte de la voluntad de Dios. En una ocasión, el sobrino de Abraham, que andaba con Abraham, fue prosperado porque andaba con Abraham. Abraham era la bendición. Abraham era la bendición y su sobrino andaba con él. Y entonces se le pegó de lo que Abraham tenía. Hay un refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Como él andaba con Abraham y Abraham era la bendición, Abraham era riquísimo en gran manera y su sobrino también se hizo rico. Pero el sobrino no tenía capacidad de administrar riquezas, porque hay personas que no tienen capacidad de administrar riquezas. Y cuando el sobrino tenía tanta riqueza, no tuvo la capacidad de él mantener a sus criados humildes y sumisos y obedientes y en armonía con los criados de Abraham. Y llegó el momento en el cual Abraham y su sobrino tienen que dividirse. Y eso es un tema que deberíamos conversarlo en alguna ocasión. Tuvo que dividirse Abraham de su sobrino. Y Abraham le dice, no hay problema, vete adelante, eliges tú. Si te quieres ir para el norte, yo me voy para el sur. Si te quieres ir para el este, me voy para el oeste, no hay problema. Tú picas adelante, tú eliges y yo me quedo con lo que tú me dejes. Fíjese la confianza que tiene un hombre que se direcciona por la visión de Dios. No busca ventaja.
no busca lo suyo propio. Todo lo que gira en torno a su bienestar está depositado en la mano de aquel que lo llamó, de aquel que lo comisionó, de aquel que lo apartó. Entonces no hay problema, pica adelante. Y lo dice las escrituras que lo miró, lo usó, la primera cautividad que Satanás activó en el ser humano. Lot miró y miró lo llano, miró lo verde, miró el río, miró los frutos y dijo, para ahí es que voy. Y sin saberlo, porque eligió por vista, no por visión, él eligió a Sodoma y a Gomorra. Y usted sabe cómo terminó la historia. Pero Abraham, después que su sobrino elige por vista, Abraham se tiró de rodillas durante 3 días a buscar la revelación de Dios, a buscar la visión de Dios, para que Dios le revelara qué paso él dar. Y alabado sea el nombre de Dios, la misma tierra que por vista su sobrino rechazó, esa misma tierra inservible, llena de rocas y de tocones y de fango, esa misma tierra Dios la utilizó para bendecir y prosperar y multiplicar. Las bendiciones de Abraham. Porque Abraham buscó la visión. Abraham buscó la visión. Abraham buscó la revelación de Dios. ¿Qué sigue? ¿Qué hago? ¿Qué paso doy? Dime cómo hago las cosas. Una experiencia que se está perdiendo en muchas personas que quieren incidir dentro del pueblo de ministerio. Personas que tienen ministerio, personas que están que inciden en la formación de parte del pueblo de Dios, no quieren buscar la revelación de Dios, no quieren buscar la dirección de Dios. Se les hace más fácil irse al internet, buscar un mensaje que alguien haya predicado y repetir ese mensaje que en su tiempo causó un impacto, que en su tiempo motivó, que en su tiempo cumplió con una meta. Pero no queremos buscar la dirección, no queremos pagar el precio, no queremos buscar la visión de Dios conforme al llamado que Él nos haya hecho para que nosotros podamos aportar conforme al plan de Dios propio, no conforme a la experiencia, ni a la visión, ni al sentir de otro. Entonces sustituyó la visión por la vista. Los 5 sentidos, Satanás lo utiliza para cautivar al hombre. El pecado se activa, acaba de decir, por lo que vemos, por lo que olfateamos, por lo que probamos, por lo que tocamos. Inducido por la palabra del enemigo, nos seducirá, nos matará para siempre. Así es como se cumple las escrituras que dice que muriendo moriréis. Porque la práctica del pecado nos accesa a la muerte. Y ella nos lleva a la muerte. Muriendo moriréis. Entonces, ¿qué se le hizo fácil a Eva? Se le hizo fácil escuchar lo dulce que Satanás le dice. Y se olvida de lo que Dios había ordenado, que Adán le había enseñado. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él ni lo tocarán para que no muráis. Entonces, teniendo una conciencia de que Dios lo había prohibido, se dejó cautivar, se dejó seducir. Entonces la serpiente dice que no moriréis, sino que sabe Dios que el día que coma de ese árbol serán abiertos vuestros ojos. ¿Será abierto qué? Vuestros ojos, porque todo gira en cautivar la vista a la mujer, al ser humano. La primera cautividad que se activó en el ser humano cuando pecó fue la vista. Y ahí se cambia
la visión por la vista. Serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. El primer engaño. Fíjese que el enfoque de Satanás giraba en torno a la vista, a los ojos, ya que su estrategia es envolvernos con verdades que Dios haya dicho. Él usa los dichos de Dios. Él usa verdades que Dios haya dicho y la distorsiona para cautivar a la persona. A él se le hace fácil distorsionar en nuestras mentes las verdades que Dios ha revelado. Por eso las falsas doctrinas prosperan y avanzan con fuerza. Yo fui a una plaza en Miami con un amigo, que ya partió el amigo con el Señor. Fui a una reunión, a una congregación con un líder cristiano allá. Y la noche que fui, se estaban mudando, se estaban instalando unos hermanos en una congregación. Yo mismo fui, como vi que eran cristianos, le ayudé a cargar una cajita y para identificarme con ellos y los saludé. Al año, yo voy a Estados Unidos anual, al año me tocó volver a Miami y fui a la plaza a visitar al pastor que había visitado hace un año. Y cuando al año 365 días, y cuando yo fui, me encontré con que los hermanos que yo le ayudé a cambiar 2 cajitas en su mudanza, esos hermanos habían adquirido los 2 locales alternos al local que ellos tenían, porque habían crecido tanto en un año que ya no cabían en el local que habían alquilado. Y a mí me llamó la atención y pregunté. Y cuando pregunto me dicen que la pareja de pastores eran unos homosexuales que dirigían la iglesia y que le daban libertad y cobertura a todo homosexual que quisiera profesar su fe en Jesucristo sin dejar esa cautividad del diablo que a ellos los sofocaba. Entonces, un pastor que enseña sana doctrina, que enseña la verdad del evangelio, tiene años en el mismo local y no hay urgencia, necesidad de expandirse porque el crecimiento no lo amerita, y una congregación que está combinando verdades escriturales con la mentira y la cautividad de Satanás crece de una forma desmedida. Así está el hombre. Al hombre le gusta que le engañen, al hombre le gusta que le mientan, al hombre le gusta que le digan cosas dulces al oído, al hombre le gusta que le hagan creer que le está agradando a Dios, aunque en realidad no le esté agradando. Entonces Satanás usa verdades que Dios haya dicho, las usa para cautivar a las personas, pero él le envuelve, él le da la vuelta. En Génesis 2:9 dice que Jehová dijo, Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Oiga, todo árbol delicioso a la vista, Dios lo hizo nacer. Pues Satanás toma ese dato porque sabe que hay un código en Eva que le va a traer eso que Dios diseñó para que le agradara la vista al hombre. Era delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Todo giraba en torno a árboles, todo giraba en torno a semillas. Y Satanás, eso es lo que él tiene a su disposición y eso es lo que él tiene para él urgir un plan y engañar a Eva. Después que ellos conversan, entonces vio la mujer que el árbol era bueno para comer, vio bueno para comer, se le hizo sencillo porque para eso Dios lo diseñó, y que era agradable a los ojos, y eso también lo diseñó, y por ahí Satanás introduce la cautividad. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual también comió así como ella.
Entonces fueron abiertos los ojos de los dos y entendieron que estaban desnudos. Y se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Eva fue cautivada porque vio. Lot eligió a Sodoma y a Gomorra porque vio. La vista fue la primera cautividad activada en el hombre caído. Ahora, en Cristo nosotros somos más que vencedores. En Cristo, en su sangre, en su sacrificio, se nos pasa como colirio por nuestros ojos y somos limpios y reactivamos visión, reactivamos comunión con Dios. La visita de Dios a la tierra y toda la agenda por Él desarrollada nos garantiza la victoria. Le damos gracias a Dios, ya que murió en la cruz para que nosotros no muramos, venciendo a la muerte con poder. Le damos gracias a Dios porque se hizo pobre para que nosotros seamos enriquecidos. Le damos gracias a Dios porque Él llevó nuestras enfermedades para que no estemos sujetos a enfermedad alguna. Le damos gracias a Dios porque Él se hizo pecado sin cometer pecado para que nos libremos del pecado y no tengamos que ser enjuiciados ni condenados. Satanás siempre va a tratar de borrar tu identidad, siempre. Satanás siempre tratará de borrar tu identidad. Satanás siempre tiene la esperanza de que tú obres contrario a lo que Dios haya establecido. Cuando José fue vendido, ¿recuerdan a José? Cuando José fue vendido, sus hermanos lo vendieron. Y eso fue una maquinación de Satanás para tratar de evitar que se cumpliese lo que Dios había revelado en la vida de José. El propósito de Satanás, el enemigo de la justicia, era desvirtuar, era malograr lo que ya Dios había revelado. Entonces, José llega, es vendido, llega a casa de Potifar. Las razones, cuando usted lee el Targum te dice las razones por las cuales Potifar le cogió con José. Las copias que tenemos de las Escrituras no nos dan detalles. El Targum nos da ciertos detalles que deberíamos considerar en alguna discusión en el futuro. Ahora, cuando José llegó a la administración de Egipto, oiga lo que hace Faraón. Satanás todavía no se da por vencido. Lo venden, él sigue con la esperanza. Le pasa lo que pasa con Potifar y su mujer y él sigue con la esperanza. Lo hacen preso y Satanás sigue con la esperanza. Cuando él ve que José sigue en ascenso y llega a la casa de Faraón, entonces él agudiza el ataque. Cuando usted ve que Faraón le cambia el nombre a José, está tratando de desligarlo de su origen. Cuando usted ve que él afecta a toda parte del cuerpo que tuviera vellos, pelos, cabello, él está desligándolo de su esencia, de su idiosincrasia, de su cultura. Cuando le cambia la vestimenta, le está cambiando sus hábitos culturales. Cuando le pinta el rostro a semejanza y usanza de los egipcios, todo eso es una práctica que tiende a que José perdiera su identidad, desligarlo de su origen. Cuando los obligan a aprender el idioma extranjero, era una forma de que se desligara de su idioma. Porque la mente de Satanás es tratar de que usted y yo perdamos nuestra identidad. Esto es una transculturización o un cambio de identidad que es parte de la agenda de degrado que tiene Satanás en contra de los que buscamos agradar a Dios. Asimismo, cuando Daniel fue hecho esclavo, que era un príncipe, el rey también trató de cambiar su identidad. Le cambió el nombre. Le quitó su nombre
hebreo y le puso un nombre que no era de la cultura hebrea. Pretendió que comiera de la comida del rey. Lo educaron en sus artes adivinatorias y oficios rituales. Satanás, el Señor le reprenda, tratará de cambiar tu identidad. Él proyecta borrar la imagen y semejanza de Dios recuperada en Cristo Jesús, Señor nuestro, la cual se refleja en ti. Siempre que Dios posa su mirada en ti, Él ve a Cristo reflejado a través de ti. Pero así como José no perdió su identidad, siempre tuvo fresco en su mente quién era, para que Dios no se olvidara de la misión por la cual Dios lo había apartado, la misión que Dios le había encomendado. Y al final de sus días sabía dónde debía ser enterrado. Él estaba claro, no perdió su enfoque, él no perdió la meta, no perdió su objetivo. No importa lo que el enemigo hizo, no importa quiénes el enemigo utilizó, él estaba enfocado. José no perdió su visión, José no perdió su origen, José no perdió su dirección, su comunión con Dios. Él estaba enfocado. Y eso es lo que Dios el Padre en Cristo Jesús ha establecido para que nosotros recuperemos, administremos y crezcamos en eso. Vamos a recuperar nuestra identidad. Con esto yo termino. Cuando usted recupera, cuando usted está enfocado en Dios, usted se va a sujetar a la visión que Dios ha revelado. Primero, José tuvo dos sueños que revelaban el plan de Dios para su vida. José tenía la visión de Dios revelada. De ahí en adelante él comienza a moverse no por lo que ve, no por lo que él pasa, no por lo que él sufre, no por las circunstancias, sino por lo que se le había revelado. José tuvo dos sueños que revelaban el plan de Dios para su vida, de los cuales nunca perdió ni la vista, nunca perdió la atención. Esa era la visión de Dios para él y él no podía pasarla por alto. Nunca se desenfocó de esos dos sueños. Todos sus planes y metas giraban y dependían de esos sueños que Dios le había dado. Ni siquiera cuando fue vendido como esclavo. Él nunca fue esclavo. En su mente él nunca fue esclavo. En su mente él nunca estuvo preso. Cuando ustedes escuchan que los judíos le dicen a Jesucristo que nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, no era que ellos desconocían su historia, no era que ellos desconocían la división del reino y los años de esclavitud por aquí, por ahí. No, ellos conocían su historia, pero en su mente, con su Dios, ellos nunca habían aceptado la condición de esclavitud. José nunca fue esclavo, José nunca estuvo preso. Esa era su convicción. Él lo veía como parte, era como un eslabón para yo llegar a que se cumpla y se desarrolle la visión que el Eterno me ha revelado. En su sueño José nunca se vio esclavo, más por el contrario. Entonces, esta esclavitud, esta prisión momentánea, para José no significa nada porque no está conforme a la visión que él había recibido de Dios. A esto que se le llama en pensamiento, teología hebraica, el orgullo judío. Sí, históricamente fuimos esclavos, pero nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. En su interior nunca fueron esclavos de nadie. Por eso le dijeron al Señor Jesús, pero nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. No era que desconocían su historia, era que su fe, era que su convicción, era que esa circunstancia momentánea era contraria a la visión y a la promesa que Dios le había dado. José nunca fue esclavo, José nunca estuvo preso. Esa era su convicción.
Y cuando él fue exaltado por Potifar, tampoco se desenfocó. Hay personas que cuando logran posiciones, logran economía, logran metas, se desenfocan. Él no se desenfocó. Él no fornicó con la mujer de su amo, aunque ella hizo su parte. Él prefirió la cárcel. Él prefirió el descrédito. Él prefirió la humillación. Él mantuvo su integridad. Él estaba enfocado en lo que Dios le había revelado, en la visión conforme a su llamado. Cuando él fue exaltado por Faraón ante los egipcios, no se envaneció. Cuando Faraón lo hizo el segundo en mando, que por encima de él solamente José, él seguía enfocado en su visión. Él mantuvo su humildad. Él no abusó de su poder, él no abusó de su autoridad, él mantuvo la justicia, él mantuvo la equidad, él se mantuvo enfocado en la visión que Dios le había revelado. Cuando él tuvo gloria, fama, fortuna, todo el poder estaba en la mano de él. Él reveló su origen a sus hermanos. Nunca se olvidó quién él era. Nunca se olvidó de dónde él venía, nunca se olvidó de las promesas de Dios, nunca se olvidó de la visión que Dios le había dado. José era movido por un sueño. Ese sueño trajo la visión de Dios para su llamado. A José lo regulaba la visión que Dios le había dado. A la hora de morir, José sabía cuál era su fin. José estaba consciente de dónde él quería ser enterrado, porque él estaba enfocado. Así tampoco Daniel perdió su identidad. No se contaminó con la porción de la comida del rey, porque él obraba bajo una visión, bajo una dirección que Dios le había revelado. No se olvidó de sus raíces, no se olvidó de sus orígenes. Siendo príncipe lo hacen esclavo, aunque él nunca fue esclavo de nadie. Nunca dejó de ser libre. Nunca dejó de depender del Dios que lo había apartado. Nunca se contaminó con la comida del rey. Tenía una dieta dada por el propio Dios, no ofrecida a ningún ídolo y que proveía los nutrientes requeridos para el cuerpo humano, porque él estaba fundamentado. No desobedeció a las ordenanzas de Dios a pesar de los decretos de los reyes de la tierra. Él estaba fundamentado. No dudó en ofrecer su vida al obedecer a quien se debía, quien no lo desamparó ni lo dejó, nunca solo en los momentos cruciales de su vida. Él mantuvo su identidad. Al no postrarse delante de la estatua, solo adoraba a su Dios. Oraba mirando hacia su origen y meta, que es Israel. Las puertas Cadán se abrían para dejarle experimentar las revelaciones de Dios para con su vida, porque él estaba fundamentado. Mira la importancia de tener una visión. Mira la importancia de tener la revelación de Dios para con tu vida. De ahí que deben estudiar que la primera cautividad que Satanás activa en el hombre cuando peca es la vista. Y el hombre se desenfoca de la visión de Dios y comienza a obrar por lo que ve, y ahí viene el fracaso. Sirvan esta palabra para que nosotros crezcamos espiritualmente. Recuerde que inicié diciéndoles que le damos gracias a Dios por lo que está experimentando la hermana nación de Bolivia. Gracias a Dios porque los mandatarios que no le son de provecho al pueblo, el pueblo le está exigiendo. Gracias a Dios por esas Fuerzas Armadas de Bolivia que se puso de parte de la colectividad, que se puso de parte del pueblo que estaba exigiendo su derecho y le exigió al presidente su renuncia. Gracias a Dios porque los pocos grupos que hay que están en son de desorden y de movilizaciones también van a ser calmados y también vendrán al razonamiento y todos juntos van a luchar para que su país pues ande por el camino que debe de andar. Justicia, equidad y todo lo que se haga sea pegado conforme a la voluntad
de Dios y Dios le va a bendecir, hermano. Dios le bendiga, Dios les prospere. Estoy hablando con un grupo de guerreros, de guerreras, que espero que estén entendiendo lo que yo les estoy hablando. De una forma sencilla, estamos viendo cómo el hombre se degrada, cómo el hombre llega a estar en la condición en la cual está, y lamentablemente habemos muchos que ministramos que seguimos bajo esa cautividad y hacemos inoperante el sacrificio de Jesucristo, que es Dios que se hizo hombre para que nosotros no tuviéramos ningún tipo de pendiente con Satanás ni con el pecado, y pudiéramos recuperar lo que lo que Adán perdió en el huerto con el engaño del enemigo. Dios le bendiga, Dios le guarde, y será hasta la próxima. Su amigo y hermano el pastor Felipe Mendoza les ha hecho compañía.